Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de Cero a 100. Xa saben, este é o programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación e procuramos despertar novas vocacións en centros de secundaria. Hoxe estamos no Porriño, no IES Pino Manso, e imos falar dun sector moi importante tanto para esta localidade como para o sur de Galicia, que é a industria do automóbil. Aquí en Porriño hai un centro, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, que leva máis ou menos 2 décadas pensando en como serán os coches do futuro, innovando neles e investigando neles. E hoxe a nosa convidada traballa neste centro e tamén ten unha longa, dilatada experiencia no sector dos coches, porque traballou para marcas tan importantes como SEAT ou Volkswagen. Hoxe está connosco a directora de innovación do CETAC, do Centro Tecnolóxico de Automóvil de Galicia, que é Ana Paul. Damos un aplauso e vai nos contar en que consiste o seu traballo. Ana, moitas gracias por vir. Toma asento, por favor. Bueno, sei que eres de Valladolid, vas contestar sin problema ningún en castelán. Agradezote en todo caso que esteas aquí, porque eres bastante galega xa, porque, como dicía, levas máis ou menos 20 anos aquí, ¿no? Efectivamente, llevo 20 años y estoy feliz y encantada. E máis ou menos eses 20 anos que levas aquí dedicados ao automóvil, antes tamén, pero comecemos un pouco polo principio, ¿no? Porque estes rapaces en breve tamén terán que pensar no seu futuro profesional. Ti eres enxeñeira e decidiches dedicarte aos coches. Por que naceu eso en ti? A ver, yo creo que cuando estudiaba tampoco tenía una vocación directamente tan clara, ¿no? De querer ser ingeniera, pero sí que es verdad que me gustaban mucho las matemáticas, las ciencias y me gustaban los coches. Yo soy la mayor de 5 hermanos, tengo 4 hermanos chicos y siempre hubo por casa coches. Y fijaros, por contar una anécdota, yo siempre recuerdo el año que los Reyes Magos, ahora que estamos en periodo navideño, les trajeron a mis hermanos un bólido con control remoto. Claro, os estoy hablando de finales de los 70. Ahora a todos os parece una cosa muy sencilla, pero en aquel momento era algo tecnológicamente muy avanzada y bueno, hoy en día es curioso porque más de 40 años o 40 años después estoy trabajando en un centro tecnológico con tecnologías de conducción autónoma, de teleconducción, etcétera, y bueno, quizás ahí hay un paralelismo. Siempre me gustaron los coches y la tecnología. Sí, sí, sí. E, ademais, a túa carreira, aínda que agora adicaste a investigar en coches, estuvo ligado tamén á propia industria, non? Porque traballaches en marcas de coches, dicía eu antes, en SEAT, en Martorell, aquí en España, en Volkswagen, en Alemanha. Supoño que coñecer un pouco como se fan os coches industrialmente, agora que investigas neles, tamén está ben, non? Coñecer un pouco antes o proceso e despois investigar. A ver, es muy importante. Yo empecé, antes de acabar la carrera, sí que es verdad que entré en contacto con el mundo de la investigación para automoción. Y yo creo que ahí ya, una vez entré, he seguido ya toda mi carrera. Pero estar en SEAT, en el centro técnico en Martorell, es verdad que te da una visión de saber cómo es todo ese entramado de diseñar y de desarrollar un vehículo, ¿no? Hay que tener en cuenta que un vehículo que es un producto muy complejo, tiene muchísimos componentes. Cada componente, desde el diseño inicial, desde que hay una decisión de lanzar un nuevo modelo al mercado, cada uno de esos componentes tiene unos requerimientos fijos, tiene un peso que tiene que cumplir, tiene un coste asociado que no se puede mover para cada pieza, por grande, pequeña, o más relevante o menos relevante. Durante 2 años y medio aproximadamente que dura el desarrollo de un nuevo modelo, todo eso funciona como una coreografía perfecta, ¿no? De ver cómo va avanzando toda la planificación y cómo todo al final confluye en que se puede industrializar un vehículo y sale por la línea, ¿no? Y tiene que tener todos los componentes. Si el ingeniero responsable del asiento no lo hace bien y no llega en ese plazo, el vehículo no puede salir, ¿no? Entonces, ver desde dentro cómo funciona, como digo, esa coreografía es importante. Y luego también entender en qué fases de esa planificación es donde se pueden incorporar las innovaciones. Porque hay que pensar que los coches que se venden, las tecnologías que llevan, se han decidido o se han empezado a incorporar pues como poco 3-4 años antes. Se toma la decisión de qué tecnología va a llevar un vehículo. No, 6 meses para un móvil es muy fácil porque es un producto que se desarrolla y se lanza al mercado muy rápido, pero el proceso de desarrollo de un coche es de unos 2 años y medio, 3 años desde que hay decisión. Entonces, hay que entender cómo es todo ese proceso y ver cómo influyen las innovaciones y cómo influye la investigación cuando es más a largo plazo, que ahí también tuve ocasión de trabajar en Volkswagen. Claro, lanzar un novo modelo ao mercado conleva, bueno, un investimento por parte das marcas moi grande
entón supoño que eses 2 anos e medio teñen que estar moi ben pensadas as cousas, porque calquera fallo nunha mínima peza, se despois nunha liña de produción esa peza e esos coches se multiplican por miles de unidades, ao final pode ser un gran problema, non? Non sei eu como se leva iso, quero dicir. Hai certa presión tamén, non? Como vades avaliando cada proceso para pasar ao seguinte? Bueno, hay muchísima presión, hay muchísima presión. Y es verdad que el know-how que tienen los grupos de desarrollo y de fabricación de coches es muy importante, porque lo que tienen es ese manual de cómo se tiene que desarrollar y fabricar un vehículo. Yo creo que eso es lo más importante que tienen dentro los grupos de automoción, es eso. Entonces, hay unas etapas, unas fases que está todo perfectamente definido. Es decir, para cada modelo se establece cuántos meses antes, por ejemplo, hay que congelar el diseño de un parachoques, por ejemplo, de una defensa, ¿no? del vehículo, para que se puedan fabricar los medios, los moldes de inyección para poderlo fabricar, y como ese molde de inyección lleva a lo mejor 8 meses la fabricación, pues tú sabes que el diseño, la validación del parachoques y todo lo tienes que tener todo ese tiempo antes, y así para cada pieza del vehículo. Entonces, hay unos, digamos, esos procedimientos, cada grupo de automoción tiene el suyo, y es algo que se adapta para cada modelo, pero que es importantísimo ir cumpliendo, y que es lo que cada ingeniero responsable de cada pieza, los equipos que trabajan, van cumpliendo a rajatabla. No se tiene que desviar ninguno. O imaginad, también hay muchas verificaciones de posibles interferencias en geometría. Claro, pensad que hay el equipo de desarrollo de carrocería, el equipo de desarrollo de componentes de interior, el de motores, etcétera. Si cada uno hace su componente y no está pensando si va a haber alguna interferencia con otra pieza dentro del coche, luego eso va a ser un desastre en el montaje o en la fabricación. Entonces hay muchas reuniones regulares, muchos hitos de seguimiento, de verificación, todo eso está perfectamente pautado e hai mucha tensión. Claro, non? Penso un pouco nun enxeñeiro que se ten que encargar de que unha peza ou un mecanismo funcione ben e o encargado do deseño que quere que un coche sexa bonito. A veces un coche pode ser moi bonito, pero o mellor tens que dicir, oye, moi bonito sí, pero que aquí ten que ir isto e entón temos que modificar isto e tan bonito con esta forma non pode ser, non? Supoño que aí, non sei como vos levades os enxeñeiros coa xente de deseño para que haxa unha entente cordial, non? Hay una etapa dentro del diseño, del lanzamiento de un nuevo vehículo, que es una etapa al principio, que es cuando los diseñadores, digamos, ya hay unas líneas maestras, ¿no? Hay un estilo ya definido para el nuevo modelo, y hay que empezar a viabilizar eso, ¿no? Entonces, hay unos equipos que, bueno, en algunos grupos son de anteproyectos, o de concepto, cada uno lo llama de una manera, donde trabajan ergónomos e ingenieros especialistas en esas primeras etapas con los diseñadores, ¿no? Ahí hay un responsable de diseño interior, de diseño exterior, etcétera, y ahí es donde se producen los primeros conflictos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de los puntos duros del package, cuando tienes que integrar todo y definir el habitáculo y la posición del conductor, todo eso son discusiones que hay entre los ergónomos y los primeros ingenieros de producto y los diseñadores. Y son etapas, bueno, complicadas. Pero la verdad es que los coches se siguen vendiendo por el diseño. Luego el rol y el papel y las decisiones, ¿no? que toman los diseñadores son críticas, pero luego el éxito que tenga un modelo. Entonces hay que trabajar mucho, discutir mucho y luego llegar a acuerdos para que el proyecto sea viable. Sí, sí. Pois dicíanos Ana Paúl, a directora de innovación do CETAC, do Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, coa que estamos falando en De 0 a 100, que un pouco todo xurdiu, a chispa naceu con un coche teledirixido, ¿no? Que a finais dos 70 entrou na casa e que en principio era un regalo para os teus irmáns, que eran homes e que o mellor pensábase que a eles lles iba a gustar máis o coche que a unha muller, ¿no? E por aí vou tirar a miña seguinte pregunta, ti que levas máis de 20 anos dedicada á industria da automoción e eres muller e chegache a un cargo directivo nun sector que o mellor pensamos que pode estar a priori bastante masculinizado, ¿no? A ti, ser muller nun mundo, non sei se moi de homes, como foi? O sea, tiveches ese teito de cristal do que se fala, non houbo, realmente a meritocracia funciona e alguén que vale e chega arriba, sexa muller, home, ¿cómo le baches eso? Yo voy a contar mi experiencia, porque aquí hay muchas situaciones y bueno, cada uno y cada una yo creo que lo puede contar, ¿no? Yo en mi caso es verdad que cuando estudié la carrera éramos pocas, no, pasaba poco del 10%, yo creo. La pena que me da es que todavía yo creo que en las universidades hoy en día, en las carreras técnicas, tampoco ha subido mucho
la proporción, ¿no?, de mujeres. Entonces ya estás acostumbrada a estar en un entorno pues, un poco más masculinizado. Y la verdad es que en las experiencias profesionales que fui teniendo, en centro técnico, en SEAT, etcétera, yo no puedo decir que tuviera problemas, ¿sabes?, por ser mujer. Yo, de hecho, yo creo que en ocasiones ni siquiera era consciente que tenía un poco esa diferencia, no eras uno más del equipo y bueno, donde sí que noté alguna diferencia, que siempre lo cuento, es en Alemania. Yo estuve en el año 2001, un año ahí en Grupo Volkswagen, en el equipo del Departamento de Investigación Electrónica, que es un departamento que hacía investigación, digamos, en fases muy avanzadas, tecnologías muy futuras para todas las marcas del grupo. Y ahí yo fui la primera ingeniera que entró. Y ahí sí que noté que no había facilidad para discutir temas técnicos, a lo mejor en reuniones con mujeres. Noté que como que había menos presencia de mujeres técnicas incluso que en el centro técnico, que en el entorno que tenía yo en Barcelona, ¿no? Y ahí sí que me encontré con alguna situación un poquito difícil. Pero más allá de eso, yo creo que hoy en día prima mucho la profesionalidad. Y eso es importante, como dices tú, en la meritocracia, pero que no está de más que siga habiendo medidas para favorecer la visibilidad, para tener referentes, porque quizás eso sí que falta, ¿no? Que haya mujeres que sean referentes un poco para vocaciones, ¿no?, como estamos aquí, decías, de un poco favorecer o promover, inspirar ese tipo de vocaciones. Yo creo que es importante que se siga dando visibilidad y que haya medidas un poco que apoyen y refuercen, ¿no?, el tener una situación de igualdad en ámbitos técnicos y en ámbitos masculinizados como el sector de automoción, desde luego. Falamos un pouco xa con Ana do coche en sí, no? Pero no CETAC tamén innovades e pensades un pouco en como se fabrican, non? Nas liñas de produción e nas fábricas. De que maneira se están fabricando hoxe os coches? Evidentemente, Henry Ford, o mellor este dato sonalles os chavales, non? Hai un século inventaba a produción en serie. Hoxe en día, como se innova e se mellora nunha liña de produción? Simplemente son máis robóticas ou dende centros como CETAC pensades noutras cousas para que as fábricas funcionen cada día mellor? Bueno, yo creo que sin duda el sector de automoción es uno de los que tienen más tecnología, ¿no?, y que de hecho del sector de automoción ha habido muchos procedimientos de fabricación que se han ido un poco transfiriendo a otros sectores, ¿no?, porque ahí conseguir hacer un producto, como decía, tan complejo como un vehículo, con esos niveles de eficiencia, de productividad, de sujetar los costes, etcétera, pues son sistemáticas que se han generado en automoción y que han sido muy exitosas. Entonces, quería dar un dato, además, que estuve revisando hace poco. En el mundo hay del orden de 4 millones de robots, algo más. Pues la cuarta parte están en el sector de automoción, están en las fábricas de automoción. O sea, es un sector con un nivel tecnológico altísimo. ¿Dónde se está incorporando ahora nuevas tecnologías y en qué estamos trabajando desde CETAC, que tenemos un área muy relevante, ¿no?, dedicado a las nuevas tecnologías de fabricación? Pues aquí el principal desafío que hay en la producción de vehículos es esa doble transición que se llama digital y ecológica, ¿no? Por un lado, toda la digitalización de los procesos. Eso es algo crítico que está revolucionando, ¿no? Ya no solo la automatización, sino la incorporación de inteligencia artificial, que eso es algo que seguro que también os suena a todos, y ya no solo la inteligencia artificial generativa, que el propio proceso sea capaz de tomar decisiones, o más que de tomar decisiones, de forma predictiva, saber, por ejemplo, cuándo va a fallar una máquina, o cómo se va a poder optimizar, como ahora hay muchas variantes en los vehículos, cómo se va a poder optimizar la producción, optimizar energéticamente también la fabricación del vehículo, ¿no? Ese es uno de los retos. Nosotros estamos trabajando ahí, estamos trabajando en gemelos digitales, ¿no?, en el desarrollo de cada componente del vehículo. Ahora la mayor parte de la etapa del diseño y desarrollo se hace todo en digital, se diseña en digital, se valida en digital, se optimiza, etcétera. Solo se empieza a ensayar ya con prototipos ya en una fase avanzada. Ahora en el proceso cada vez más se está llegando a una etapa donde se puede simular, se pueden tomar decisiones con todos los datos que se recogen de las líneas y de todos los medios de fabricación ahí en planta, y se puede llegar a construir pues una capa de información digital, de datos, etcétera, que pueden funcionar en tiempo real y que puede ser
Sí, porque lo tengo aquí, por si acaso me hacéis alguna pregunta difícil, pero... O sea, estásme dicindo que hai como o que antes era traballar en físico, ¿no? Pois un alternador que se toca sobre o que se lle fan probas, que ahora digitalízanse, digamos, todos os parámetros para que, digamos, que digitalmente poidamos saber como se vai a comportar esa peza antes de facerlle probas pues, na estrada ou nun laboratorio física. Y eso se está llevando también al ámbito de la producción, digitalizando todos los elementos de una fábrica, de una línea de producción. Otros aspectos donde estamos trabajando desde CETAC, en la parte de fabricación, es en las ayudas a los operarios, bien de tipo cognitivo, pues por ejemplo, como hay, cada vez que se lanza un modelo, hay protocolos nuevos, ¿no? y hay temas nuevos que aprender. Nosotros tenemos algún proyecto donde aplicamos realidad aumentada o realidad mixta para estas, como asistencia al operario en esos procesos de aprendizaje, o exoesqueletos, un poco asistencia física cuando son operaciones un poco más... De carga de pesos. Efectivamente, que hay que cargar, bueno, cada vez eso se hace menos, es verdad, pero bueno, hay algunas operaciones que ergonómicamente son un poco más delicadas y ahí sí que hay elementos como los exoesqueletos que pueden apoyar. Y la parte energética, que es el otro gran reto, el cómo lograr una máxima o un menor consumo de energía en todos los procesos. Ahí está habiendo mucha innovación también en este momento. Antes de comezar, cando tes preguntaba aos alumnos, porque estamos no Porriño e estamos a 12 kilómetros da fábrica de Stellantis, de PSA, antes tan importante aquí, e dicíalle, seguro que moitos dos vosos pais ou nais traballan adicados ao sector do automóvil, e dicíame algún, pois sí, e tal. E agora que me falas un pouco de eficiencia desta mellora de procesos, como se compatibiliza un pouco a inteligencia artificial e a mellora da eficiencia coa non perda de emprego? Porque evidentemente dicíasme que hai moita robótica no sector do automóvil, pero bueno, teñen que convivir as dúas cousas, non podemos prescindir do operario, porque senón eso tamén supón un problema, sobre todo para unha industria co peso tan grande que ten en Galicia e tamén en España. E en Europa tamén, porque está vendo incluso en Alemania que teñen problemas con este... Sí, sí. Yo creo que siempre que ha habido una, no sé llamarle revolución industrial, digamos, un cambio un poco disruptivo, ha surgido, de tecnología me refiero, ha surgido esa pregunta. Claro, en este momento es verdad que muchas de las operaciones que se hacían manualmente, ¿no?, cada vez están más automatizadas, pero también es verdad que hay otro tipo de trabajos que tienen más que ver con la programación, con la electrónica, con esa otra parte que la verdad hoy en día siempre se habla de que hay problemas para conseguir talento. Quiero decir que es verdad que para algunas tareas pues seguramente serán sustituidas por robots, vamos, por ponerlo de una manera sencilla, pero eso va a ser una transición donde van a surgir muchas otras oportunidades de trabajos que van a ser necesarios. Claro, la cantidad de datos que se obtienen de las fábricas, hay mucha parte también de diseño, de programación, de electrónica. Nosotros como en CETAC somos ahora cerca de 1.200 personas y muchas veces es que nos cuesta identificar personas con las capacidades un poco de software, de desarrollo, etcétera, que son necesarias. Y eso está pasando en muchas empresas del sector. Así que por un lado es verdad que hay ese miedo, pero por otro lado hay muchas oportunidades de desarrollar otro tipo de trabajos que a día de hoy a lo mejor no existen, otros perfiles profesionales para los que hay que estar preparados. Sí. Quería tamén falar un pouco de como están agora o parque móvil, ¿no? E que coches se están vendendo e este contexto un pouco de incertidumbre que eu creo que temos, eles aínda non, porque aínda non teñen carné, estes rapaces, pero os que temos coche, o mellor temos que cambialo, estamos pois nun punto no que cada vez eléctricos que non había está habendo máis, incluso impulsados por gobernos nacionais e supranacionais que buscan coches menos contaminantes e alimentados por baterías e por electricidade, non? E sempre nos din que son coches como máis ecolóxicos, non? E eu sempre penso, bueno, son máis ecolóxicos, depende, porque o mellor a electricidade que alimenta esa batería non toda é ecolóxica e tamén costa bastante producir un coche eléctrico máis que un coche de combustión e despois que facemos con esa batería cando haxa que cambiala, que é certo que teñen cada vez máis durabilidade e dan máis autonomía, non? Entón, bueno, como está agora mesmo o panorama? Ou seja, realmente os eléctricos son o futuro non contaminante
onde nos debemos encamiñar? Bueno, es una pregunta es una pregunta muy complicada en este momento, porque es verdad que había unas... bueno, o por empezar por otro lado, es verdad, y ahí yo creo que no cabe duda y todos estamos de acuerdo, que hay un impacto ambiental, ¿no?, de las emisiones de los vehículos y del transporte, que eso hay que eliminarlo, hay que mitigarlo de alguna manera. Yo creo que ahí no lo duda nadie. Quizás lo que no ha sido tan bueno es como la imposición, por hablar un poco claramente, ¿no?, a nivel europeo, ¿no?, hay una imposición de ese camino de descarbonizar el transporte, ¿cómo se debe hacer? Hay una imposición de optar por el vehículo eléctrico. Y lo cierto es que a día de hoy el vehículo eléctrico no está teniendo el éxito que se esperaba, ¿no?, y tiene una penetración muy por debajo, yo creo que está del 50% de lo que se esperaba en este momento. Entonces, mi opinión personal es que no debería haber sido la única vía. O sea, debería, fíjate, al sector de automoción, desde que se empezaron a desarrollar tecnologías para reducir las emisiones, ha desarrollado muchos elementos que han sido capaces de rebajar drásticamente, además de una generación a la siguiente, las emisiones, pues el CO2, otro tipo de emisiones o las partículas, ¿no? Si ese camino hubiera seguido, obviamente un vehículo con un motor de combustión interna de gasolina o de gasoil, bueno, no sé si a cero emisiones no se podía haber llegado, pero se podía haber hecho el motor todavía más eficiente en esos términos. El vehículo, en mi opinión también, el vehículo híbrido, vehículos híbridos enchufables, y bueno, esto seguro que también os suena, también puede ser otra solución, ¿no?, en este momento de transición. Pero yo creo que el problema principal es que se ha encontrado la industria de automoción europea con unas dificultades para poner en el mercado coches eléctricos. La reglamentación es muy exigente. No sé si, seguro que, bueno, conocerás, ¿no?, que en 2025 entra ya una parte de la normativa que obliga a que cualquier grupo de automoción tenga un nivel de emisiones de CO2 mucho más bajo que en años precedentes. De media de todos los vehículos. Si un grupo de automoción vende 1 millón de vehículos, pues cada uno de esos vehículos, haciendo la media, tiene que estar por debajo de un valor de emisión, que para conseguirlo cada grupo de automoción debería vender muchos vehículos eléctricos para hacer un mix entre los vehículos que venden ahora de diésel, gasolina y los vehículos eléctricos. Como no se venden los eléctricos, el problema es que los grupos de automoción tienen un problema. No van a poder, una de dos, o no venden vehículos de combustión, para que ese mix le sale muy alto. O volven a traballar en reducir as emisións dos de combustión para que se equipare... Pero eso es muy difícil ya de hacer. Para desarrollar ese tipo de plataformas hacen falta muchos años. Entonces el problema es que se ha apostado por el eléctrico, por imposición europea, y ahora es muy difícil volver atrás. Y va a haber unas sanciones, unas penalizaciones a los fabricantes de vehículos que son, por daros el dato, por cada vehículo, van a tener que pagar sanciones de hasta 95 euros por vehículo, o sea, de cada vehículo vendido, por cada vehículo vendido, gramo que sobrepase el nivel de emisiones de CO2, que han estimado en unos 15.000 millones de euros, un poco de forma global. Yo creo que me estoy enrollando, pero básicamente, en este momento, la industria de automoción tiene un problema, porque esa normativa lo que hace es obligar a ir por la vía del vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos no se están vendiendo por diferentes motivos. Entonces es un momento muy crítico para el sector. No se debería haber apostado solo por el vehículo eléctrico, seguramente. Claro, entendo polo que me dices, e tendo en conta que agora a nivel industrial é bastante complicado, que o mellor, non quero que o digas tampouco, pero que o mellor os legisladores da Unión Europea e tal igual teñen que repensar un pouco as cousas, porque senón as perdas económicas para os fabricantes van ser, polo que estás dicindo, moi grandes, ¿no? Sí, lo que pasa es que es difícil porque se han hecho muchas inversiones también para estar en condición de fabricar estos vehículos de cero emisiones, ¿no?, vehículos eléctricos, y claro, en este momento
yo creo que hay la duda, ¿no? Cómo perder menos, si hay que seguir por esa vía y buscar otro tipo de incentivos también pues no sé, a nivel europeo, otro tipo de apoyos, o si se puede retrasar a lo mejor esa obligación legislativa. Yo creo que es un momento difícil de resolver. E para os que somos románticos, vou chamarme romántico do coche, quero dicir, eu sempre vou preferir ter no garaxe o Ford Mustang de Steve McQueen en color verde, ou o Ferrari que conducía Magnum, ou o Pontiac de Michael Knight no coche fantástico, que o mellor un eléctrico, no? Eu entendo que cando a xente se movía en carros de cabalos, pois tamén había dúbidas sobre o futuro dos coches, no? Pero para os que somos románticos, ti crees que, porque falabas do 2025, pero no 2035, en teoría, xa non se van a poder vender coches nin de gasolina nin diésel, motores de combustión. Eso vai ser así, é dicir, temos que afacernos a esa idea de que o futuro será pois eléctrico ou mellor de outro tipo de tecnoloxías, ou os que teñan a sorte de conservar un clásico van poder seguir conservando. A ver, la normativa lo que aplica es para los coches nuevos vendidos. Por ahora, Estamos a tiempo de mercar de combustión y conservarlo, entonces, ¿no? De conservarlo. Y es verdad que hubo una modificación un poco en esa limitación en el 2035 de no poder vender ningún vehículo con motor de combustión con emisiones. Ese fue el matiz. Ahora puede haber vehículos con motor de combustión si es un combustible cero emisiones. Por ejemplo, se habla de los combustibles sintéticos, que tienen un origen que no, digamos, que entraría dentro de ese... Que no es fósil, ¿no? Claro, efectivamente, que no es de origen fósil, entonces entraría dentro de ese capítulo. Pero bueno, está por ver un pouco como... E en todo caso será para unha élite determinada e o mellor modelos tirando a deportivos e quen poida asumir o prezo deses combustibles que entendo que serán máis caros que os outros, ¿no? Yo a día de hoy ya considero que es un poco de lujo. Cuando me muevo con mi vehículo actualmente, no sabemos lo que vendrá en el futuro, sí, sí. Ao final desta entrevista, e xa yo dicía aos alumnos aquí no IES Pino Manso, vades poder preguntar o que queirades. Xa estou rematando a entrevista, pero bueno, como a mí tamén me gustan os coches, estou aproveitando a ocasión, ¿no? E ao mesmo tempo, como xa nos dixeches que ti pensas nos coches do futuro e da súa carga tecnolóxica, aquí ao lado fixéronse coches míticos, o Citroën Xara, as furgonetas C15, a Partner, a Berlingo, coches coñecidos por ser fiables, duradeiros. E ao mesmo tempo existe a crenza, non sei se é certa ou non, que canto máis componente tecnolóxico, electrónico e demais, que os coches como que fallan máis, non? Isto pode ser un pouco opinión de cuñado en Nochebuena, que supoño que unha enxeñeira me vai a rebatir totalmente. Pero é certo que, bueno, é pura matemática, non? Cantos máis componentes teña un coche, pode ser que falle máis, pero en todo caso, supoño que compensa que haxa ese desenvolvemento para ter un coche cada vez máis seguro e tecnolóxico, ¿no? Claro, tengo que decir que no. Claro, no. Ahí sin ninguna duda, además nos dedicamos a eso, ¿no? A ese tipo de tecnologías. Sí. Pero claro, es como si quisiéramos comparar un Nokia, ¿no? Cuando empezaron los teléfonos móviles, un Nokia que eran estupendos y muy robustos y que tenía 12 teclas, los 10 números y la tecla de marcar y de colgar y ya está, y queremos comparar eso con un smartphone de hoy en día. Y tú, el producto de hoy, el vehículo que tienes hoy en día, es que no tiene nada que ver. En términos de seguridad, bueno, los avances ahí han sido espectaculares, ¿no? Es verdad que se sigue trabajando en seguridad porque hay una visión también, bueno, se le llaman visión cero muertes, ¿no? Por accidente de tráfico a nivel europeo en el año 2050 y ahí... esos coches que tú mencionas, ¿no? Si hoy en día hiciéramos pruebas de crash para ver cómo se comportan, ¿no? Y qué pasaría en caso de accidente, nos quedaríamos espantados. Las medidas que tienen las tecnologías de seguridad que tiene un vehículo actual no tienen nada que ver, ¿no? De protección al ocupante, todos los elementos de seguridad pasiva, los airbags, bueno, obviamente cinturones de seguridad ya no hay duda, pero el propio diseño... Las zonas de deformación progresiva. Claro, las formas de deformación, efectivamente, de absorción de energía, etcétera, eso no tiene nada que ver. Y luego toda la tecnología también que va de seguridad activa, los sistemas de ayuda a la conducción, que previenen, ya no se trata de que si tienes un accidente, que oye, que te pase lo menos posible, sino que el propio vehículo con sus tecnologías sea capaz de evitar que pase el accidente o de hacer algo de forma un poco autónoma, porque a ti no te da tiempo a reaccionar, para que el efecto que tenga ese accidente sea menor. Entonces, claro, tú comparas un vehículo de hoy con un vehículo de antes e es unha comparación difícil. De feito, un utilitario mercado hoxe, digamos, da gama máis básica,
gañalle ao mellor a un coche de fai 15 ou 20 anos por moi caro que fora. Totalmente. Únicamente falando dentro do criterio da seguridade, non? E no CETAC, falando xa da seguridade e xa que nos metimos neste aspecto, que clase de probas lle facedes aos coches neste sentido? Pues mira, ahí un poco es lo que comentaba. En la parte de seguridad pasiva, que quizás yo creo que es algo más conocido, seguro que habéis visto los dummies, estos muñecos así de color naranja que tienen como etiquetas, ¿no? Y que sirven para hacer ensayos de choque, los crash test, para validar pues, cómo se comporta. Son ensayos normalizados y sirven para ver cómo se comporta pues, un poco toda la carrocería del vehículo y qué le pasa al ocupante que está dentro. Entonces nosotros tenemos una instalación de seguridad pasiva que no es para hacer el choque como tal, sino que es una catapulta inversa de ensayo que lo que hace es reproducir esa curva de aceleración de manera inversa. Es como que el vehículo empieza ya chocado, entre comillas, y hace la curva, la curva de aceleración hacia atrás. Y el efecto en los dummies, para probar, por ejemplo, cómo se despliegan los airbags, cómo funcionan los anclajes de los cinturones de seguridad, para todo ese tipo de elementos nosotros hacemos validaciones. Tenemos también una certificación, en este caso EuroNCAP, para ensayos de latigazo cervical, ensayos Whiplash, que es otro de los ensayos también que se le hace cada vez que hay un nuevo modelo. Y esa es la parte de seguridad pasiva, pero es que en seguridad activa o en la parte de sistemas ADAS de ayuda a la conducción, nosotros llevamos muchos años trabajando y tenemos sistemas y áreas de test, por ejemplo, para probar sistemas de frenado de emergencia automática, que comentaba antes, que eso se hace en una pista con unos, iba a decir dummies, no son dummies, son como unos vehículos de espuma, que les llamamos soft targets, que reproducen pues, un obstáculo, un vehículo, en pista, y lo que hacemos es ensayar si se comporta bien el sistema de frenado de emergencia. Eso lo hacemos también para sistemas pues yo qué sé, avisos de abandono de carril. Sabéis que ahora los coches también tienen una asistencia, que si tú involuntariamente el coche se sale del carril, pues te da un aviso o incluso en algunos casos puede llegar a corregir esa trayectoria para que no tengas un accidente. Ese tipo de funciones también las probamos. Tenemos una última adquisición, porque a veces hay dummies que van evolucionando, que esto en el interior del vehículo ahora también va a ser obligatorio tener un sistema de detección de somnolencia, por ejemplo, o distracciones, ¿vale? Eso también lo hacemos. Y se está trabajando ahora con unos dummies para otra cosa que os va a sonar, que es para detectar si hay un niño, un bebé en el interior del vehículo. Lamentablemente hay algunas noticias a veces de que hay olvidos, ¿no? de niños que se quedan, o bebés, que claro, no hablan, se quedan en el interior de vehículos. Entonces hay sistemas que se están desarrollando para que se detecte dentro del vehículo, si tú te vas y cierras, detecta que hay un niño y mande una alerta. Pues hay unos dummies incluso especiales, preparados, con unas, bueno, son unos dummies pequeñitos, ¿no? que reproducen un poco un bebé con un comportamiento un poco de respiración y tal, que es similar al que podría tener a lo mejor un niño y que los sensores del vehículo podrían detectar para lanzar el aviso. Ese tipo de tecnologías nuevas también las validamos. Cuando sale una nueva función, trabajamos en los medios para poder ensayar y validar ese tipo de funciones. Qué guapo, qué guai, Bueno. sí, está moi guai. E antes de rematar, xa poden preguntar o que queiran os alumnos, gustaríame que nos comentaras, que isto tamén é para que saquedes un pouco peito eses 1.200 traballadores que hai no CETAC, porque normalmente centros de I+D+I, non? Como pode ser o CETAC, que pensa e que innova, os proxectos de investigación a veces non todos chegan á rúa, pero vos vades a convertirvos dentro de pouco en fabricante dun coche que é unha lanzadeira autónoma, non? Dentro de pouco vais a ir ao mercado un coche que desenvolvestes vos, que creo que vai ser autónomo no senso de que pode ter aplicacións o mellor para aeroportos ou feiras. Como foi pensar algo así? Porque creo que as probas veñen de antigo, fixestes incluso un percorrido, non sei se no 2019, no? de conducción autónoma en colaboración coa fábrica de Vigo, que levastes un coche dende aquí ata Madrid. El solo foi, quero dicir. Sí. Conseguistes esa conducción autónoma e agora, digamos, que despois de todo ese proceso, o CETAC vai fabricar o seu primeiro coche, podemos dicirlo así, non? Supoño que estades orgullosos deso. Sí, a ver, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en funciones de ayuda a la conducción,
que al final son como diferentes niveles de automatización, ¿no? Son niveles un poco progresivos de que el vehículo funcione de manera autónoma. Entonces, el vehículo que comentas es un vehículo, el vehículo lanzadera que dices, es un vehículo de última milla para llevar pasajeros. Pues, ¿por qué? Porque ahora hay espacios, ¿no?, en determinados entornos donde hay que resolver y hay que buscar soluciones de movilidad, problemas de movilidad en determinados hubs, y a veces este tipo de vehículos que pueden ir de manera totalmente autónoma, en nuestro caso el vehículo tiene capacidad para 12 pasajeros. Puede ir totalmente autónomo, pero por ahora todas las pruebas que estamos haciendo tiene que ir un supervisor, porque la legislación a día de hoy obliga a que haya un supervisor que si pasa algo pues pueda recuperar el control, pero el vehículo es totalmente autónomo, tiene pues una serie de cámaras, unos sensores LIDAR, tiene pues todos unos algoritmos que son capaces de posicionar el vehículo y de tomar decisiones en función de los obstáculos y de ir de forma autónoma. Entonces está pensado para conectar hubs de movilidad donde, pues, por ejemplo, en un campus de una universidad, que hace unos días me parece que ha salido una noticia, que tenemos un acuerdo, estamos trabajando con la Universidad de Vigo, ¿no?, por ejemplo, para hacer pruebas con este vehículo, o en un aeropuerto, o en zonas turísticas donde hay que conectar a lo mejor alguna llegada de visitantes a una ciudad, pues por alguna avenida especial, en la zona del puerto, en polígonos industriales. O sea, son vehículos que tienen en un entorno urbano también especial, donde hace falta un vehículo limpio, cero emisiones, pero por supuesto en este caso es un vehículo eléctrico, claro, cero emisiones, pero que es capaz de funcionar de forma autónoma. Entonces hay una necesidad para ese tipo de vehículos, tanto para pasajeros como para mercancías, como para otro tipo para temas de logística. Y bueno, es un proyecto que lleva ya varios años. Tenemos otros prototipos también de conducción autónoma, quizás ese es el más visible, ¿no?, por el grado de madurez, porque es un diseño completo de ZTAC, pero llevamos mucho tiempo participando en diferentes proyectos a nivel europeo o a nivel nacional, a nivel gallego, en probar soluciones que nos van acercando cada vez más a una mayor automatización de la conducción y conectividad, que es la otra parte. El coche autónomo siempre va a estar conectado. O sea, moitos coches de diferentes marcas teñen algo de galegos, entendo, polo ZTAC, si se fabrican en Europa. Non quero que me digas toda a lista, pero... Algunos sí, trabajamos con varios, fabricantes de vehículos y con varios proveedores de esas soluciones y de esos componentes para diferentes fabricantes. Llevamos ya muchos años un poco en esa línea de actividad. Sí, sí. Eu, pola miña banda, Ana Paula, agradezoche moito esta entrevista, porque sei que eres unha muller ocupada, que viñeras aquí a oír Espino Manso no Porriño, que onde está o ZTAC. Como prometido de débeda, os alumnos e as alumnas que os están con nós, si queren, poden preguntarlle o que queiran a nosa convidada. Basta con que levantedes a man e calquera pregunta que teñades, adiante. Ou o mellor tamén o fixemos que non preguntan nada, eso tamén é unha posibilidade que existe. Sí, adiante, por favor. ¿Qué habilidades y conocimientos crees que deben tener los jóvenes que están interesados en esta industria para prepararse para estos avances de los que nos hablabas? Caray, qué pregunta más buena. Es una pregunta muy buena, muy buena, muy buena. Sí, sí. A ver, es verdad que hay una base, ¿no? Hay una base técnica, yo antes decía, de matemáticas, pero tampoco hace falta algo... digamos, súper exigente. Yo creo que hace falta tener curiosidad, que te guste la tecnología, ¿no?, que te guste un poco cacharrear o tengas interés por saber cómo funcionan las cosas. Y luego la suerte que tenemos es que hoy en día hay muchos itinerarios formativos y muchas facilidades que antes no teníamos. Yo no os contaría, pero cuando acabé la carrera, claro, no había internet. Claro, vosotros diréis, ¿cómo buscabas información? Yo es que no sabía casi ni cómo aplicar, o cómo, cada vez que tenía una duda o tenía que hacer algo cuando empecé a trabajar, es que casi, bueno, tenías que buscar la información por canales mucho más difíciles que ahora. Entonces, ahora, alguien que tenga curiosidad y que tenga, que le apetezca, ¿no?, meterse un poco en este mundo de automoción, de tecnología para vehículos, yo creo que la información a la que podéis acceder es enorme y posibilidades de formación hay muchas. Y yo creo que ahí, en ZTAC, también aprovecho para decirlo, si alguno de vosotros tiene interés, seguimos hasta ahora, tenemos una plantilla muy joven y estamos también con acuerdos para prácticas, etcétera, en diferentes ámbitos. O sea, que somos también otra vía para... Periodistas tamén?
Periodista, pues ahí ya no lo tengo tan claro, tengo que preguntar a los compañeros de comunicación. Pero sí, ahí sí que se puede hacer alguna excepción seguramente. Pero sí, tenemos también prácticas y bueno, es una vía también de conocer un poco en qué se trabaja. Tenemos suerte porque aquí en Galicia, el que tenga interés de trabajar y de bueno, formarse en automoción, hay muchas oportunidades, muchas empresas, hay más de 100 empresas, 200 empresas ahora, por ejemplo, en el clúster de movilidad hay 200 empresas, hay muchas oportunidades. Y es un sector, bueno, bonito, un poquito estresante a veces, eso es verdad. Sí, por lo que comentaste. Un poquito estresante y es un momento ahora un poco delicado, pero es verdad que es un sector que siempre ha sabido reinventarse y bueno, ir avanzando un poco hacia el futuro, o sea que es probable que siga un poco en esa senda. ¿Alguna pregunta máis que lle queirades facer a Ana? Sí, adiante. ¿Qué opinas sobre la apuesta de marcas, por ejemplo, como Toyota, sobre el combustible de hidrógeno? Carai, pues es que tenéis unas preguntas... Pero está ben tirada, porque falamos da combustión, falamos de eléctricos... Totalmente. Pues mira... Pero non dos de hidróxeno. Pues yo es que, me preguntas qué opinión, porque ahora mismo en el mundo un poco de automoción hay también bastantes dudas. Nosotros en ZETAC hace más de 2 años, casi 3 años, decidimos apostar por desarrollar un poco de conocimiento y capacidades en torno al hidrógeno, porque lo que sucede es que no estamos nadie muy seguros de por dónde va a ir luego en el futuro, lo que decíamos antes, la tecnología de los vehículos. Va a haber varias tecnologías y varias opciones, y a lo mejor una solución de vehículo eléctrico con batería no se aplica a todos los usos de automoción o de transporte. Para camiones, para otro tipo de vehículos, a lo mejor es que no es viable tener ahí un peso enorme de baterías para la autonomía que necesitan, etcétera, no es viable. Entonces, el hidrógeno puede ser una solución. Toyota tiene una apuesta muy clara, no es el único constructor y bueno, puede que tenga un rol relevante en el futuro. Tenemos un proyecto nosotros que se llama HyMOV, que es una especie de corredor tecnológico de hidrógeno con el norte de Portugal, y estamos probando precisamente tecnologías y colaborando también estamos probando ahora con un Toyota Mirai y bueno, viendo un poco qué impacto y qué tipo de aplicaciones pueden ser las más ideales, qué usos pueden ser los más adecuados para el hidrógeno, por ejemplo. Ahí estamos, es buena pregunta también. Caray. Hai canteira, hai bueno, canteira para traballar nos coches, me voy a llevar un listado, sí. Sí. Bueno, pois agradecemos moitísimo a todos os alumnos e as alumnas. A ver, queredes preguntar máis? Sí. Que dicían aí unhas chicas, no, pregunta. Sí, por favor. A ver, sí, adiante. Aí. Alguna pregunta máis? Sí? ¿Qué coche nos recomendarías para cuando saquemos el permiso? Iba a facer eu esa pregunta para terminar e fixo perfecto. Gracias por librarme do marrón. Ala. Bueno, no, ahora marrón. Sí, no, marrón es porque, a ver... Claro, porque estamos nunha época, de incertidume, claro. ¿no? Que é o que dicíamos antes, que incluso che preguntei eu, oye, Ana, ti que coche tes? Que coche tes? Le voy a decir, tengo un diésel. Tengo un Peugeot 308cc diésel que tiene ya algo más de 10 años. No soy pero bueno, a lo mejor un ejemplo. Alguén que traballa na innovación, no futuro e tal, tamén, pois, oye, ten a súa vida e solventa ya papeleta o coche, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que a pregunta está ben tirada por iso, ¿no? Está moi bien. Mira, el problema ahora, o sea, el coche que elijas o que elijáis tiene que estar muy relacionado con el uso que le vas a dar. Entonces, imagínate una persona que a lo mejor se va a mover en ciudad, que tiene que hacer desplazamientos cortos, que tiene que ir al trabajo, tiene que ir a donde sea y tal, y pues a lo mejor un vehículo urbano, eléctrico, pequeño, se ajusta mucho más a ese uso. Claro, si es otro tipo de vehículo, ya dices, no, es que tienes algo familiar, ya con otras características, desplazamientos más largos, pues ahí tienes que buscar otra alternativa. Pues a lo mejor yo me iría a un híbrido enchufable por mojarme un poco más en otro tipo de soluciones, pero bueno, lo más importante es saber el uso que se le va a dar y a partir de ahí, claro, pues depende un poco de la oferta que haya en el mercado y buscar... Y del presupuesto, y del orzamento que tenga cada uno, claro. De la oferta en el mercado y del presupuesto, y ese es uno de los problemas, que los coches eléctricos son máis caros que os competidores de combustión híbridos. Sí, ese es uno de los problemas. Pois agradezo moito as
as preguntas, e agradezo moito que Ana estivera hoxe con nós, que volvera ás aulas aquí ao Porriño, non fai tanto que tiña a vosa idade, e agora mirade onde chegou e o moito que sabe de automóviles, que nos abriras un pouco tamén as portas do CETA, que como nos dicías hai máis de 1000 persoas pensando, innovando nos coches do futuro, que moitas medidas que pensades afortunadamente chegan á industria e gracias a vos os coches pois son máis seguros e mellores, así que, Ana, vamos a darche un aplauso, gracias por estar connosco. Gracias a vosotros. E a todos os que siguen este programa no que Espertamos Vocacións en centros de secundaria, xa saben que imos a seguir percorrendo centros e buscando a profesionais, homes, mulleres que nos conten as súas carreiras para que inspiren os rapaces novos. Moitas gracias. Gracias, Ana.